el algoritmo de los gritos no solo funciona en Twitter. Claro. La atención de los ciudadanos frente a la televisión también disminuye enormemente porque necesitas estímulos y unos ritmos muy trepidantes, ¿no? Pero es verdad que es desolador, que el chimichimi, el ñiqui-ñiqui de la política, pues a la gente le mueve. Y el algoritmo ese del enfado, que también explota en Twitter y Facebook y demás, es una cosa que tiene que ver con la economía de la atención. No es que tenga que ver con un algoritmo endiablado, que también lo es, sino que tiene que ver con que los estímulos que nos mueven son los que nos provocan reacciones internas. Entonces esto las teles lo descubrieron. Fernando Berlín, en la cafetera, no sé ya cuántos años llevas, pero ya son unos pocos. Yo digo que un poco la resistencia periodística en el país, que me gustaría luego, aparte de hacer el análisis, hablar un poco de los medios de comunicación. Pero bueno, ¿cuántos años lleva ya metiendo caña en la cafetera? Pues en Radio Cable en total, mira, nació en el año 97, desde el año 97. Luego ya La Cafetera es un programa dentro de Radio Cable que ese tiene menos tiempo, comienza hace 9 o 10 años, o sea, un poquito menos de tiempo, pero sí, ya es una andadura, ya echando la vista atrás ya son unos cuantos años. Así que si tuvieras que dar algunos titulares o tu primera reflexión sobre los resultados, ¿cuáles serían? Claro, a mí me pasa un poco lo mismo en realidad. Los titulares más lógicos en realidad ya están dados. Y yo veía ayer a los analistas, a politólogos, haciendo una interpretación y supongo que el resultado no se puede explicar bajo un único titular. Las cosas suceden y suceden por muchas razones. Nosotros esta mañana que teníamos este mismo debate también aquí en la cafetera decíamos, primero, ¿cuál es la razón por la que un votante que normalmente, digamos, estaba enmarcado dentro del voto progresista o a la izquierda o centrado en el Partido Socialista, cómo es que de pronto le ha perdido el miedo? Porque hay una parte de los votantes que claramente han votado al Partido Popular. Veía algunas entrevistas de gente que decía, es que el miedo a Vox me ha hecho votar al Partido Popular en estas elecciones y yo era votante socialista. Esto he visto que estaba publicado ahora en los medios. Entonces puede que haya una explicación que tenga que ver con esa. Otra probablemente ha sido el tipo de presidencia que ha hecho Juanma Moreno, que ha sido una presidencia sin demasiado ruido, más bien continuista, lo cual es llamativo, ¿no? Porque ha continuado una obra socialista, no es que él haya hecho grandes transformaciones que hayan provocado que la gente le vote, sino que haciendo lo que hacían los anteriores, pues ha conseguido mantener un cierto nivel de votos. Y luego el gran miedo a la extrema derecha, seguramente pues también ha habido allí un giro de votantes y luego una extraordinaria desmovilización de la izquierda, que yo creo que esa es la clave que más nos interesa, porque Claro. yo también lo pensaba y digo, nunca nada responde en el mundo de los adultos a una simple razón, ¿no? O sea, había mucha gente esta mañana que nos decía en el chat, bueno, pero sí, pero con los medios de comunicación, con todos en contra, bueno, es una de las razones, pero desde luego no es la única. Otra razón decía, bueno, pero es que la izquierda ha comenzado con muy mal pie. Sí, es una de las razones, pero seguramente no es la única. También tendrá que ver quién es el candidato. Eh, bueno, no lo sé. Para mí la gran explicación es que a veces no hace falta un liderato muy carismático, sino saber leer bien a la gente. Y esto es probablemente la primera gran, digamos, eh, como el primer gran trabajo que deberían plantearse los partidos políticos, los partidos de la izquierda, ¿no? A lo mejor no tiene tanto que ver que sea alguien muy carismático. Feijóo no es un tipo extraordinariamente carismático, Aznar nunca lo fue tampoco. Y Juanma Moreno, desde luego, en absoluto, ¿no? Pero sin embargo, ha conectado. Y yo creo que eso tiene que ver con leer a los ciudadanos en cada momento. Y los ciudadanos, además, varían, se mueven de posiciones. Hemos salido de la pandemia con un miedo atroz que nos ha dejado alguna mella que no sabemos en qué lugar está colocada, pero nos ha dejado mucho miedo porque hemos visto cadáveres todos los días por televisión, apocalipsis económica financiera anunciada de forma muy grandilocuente. Después se nos ha anunciado una guerra nuclear, la hipotética posibilidad de que lo nuclear no estaba muerto, sino que lo teníamos delante. Y yo creo que todo eso ha dejado un electorado hecho polvo. Y se acercan las vacaciones y legítimamente la gente dice, bueno, a mí dejarme en paz, o sea, yo no quiero más follones, quiero soluciones, pero tampoco tengo muy claro cuáles son. Y dentro de eso, pues quien ha leído bien esa situación ha sido un Feijóo que se presenta como más moderado en tono, ya no es el tono bronco de Casado, Juanma Moreno es ese estilo, Sí. entonces se suben leyendo bien a la ciudadanía ahora no quiere indignación, parece que en este momento, a lo mejor cambia dentro de un mes, pero parece que en este momento lo que querían era tranquilidad,
que no me líen mucho y les han dado tranquilidad, bueno, pues han conseguido respaldo. Esta es mi explicación, yo no lo sé, más allá de que Claro. para el PSOE es histórica la debacle, ¿no? Y porque ha sido un feudo histórico, pero sobre todo nos debería revelar que la gente cambia su voto más de lo que pensamos, por lo menos en este tiempo electoral, en este tiempo político, ¿no? Que la gente ya no se mantiene parcelado en un lugar diciendo, no, no, yo soy de izquierdas y aquí no, no. Oye, hay gente que hace unos viajes que es alucinante, ¿no? No sé cuál es tu análisis de las matemáticas, la ley D'Hondt y todo esto, ¿no? Claro, fíjate, a mí, yo esta mañana cuando preparaba el editorial y miraba los datos, a mí me resulta muy confuso porque en los partidos políticos no son simples organizaciones de personas que se juntan porque crean en un tipo de mundo. Hay gente que es técnicamente muy solvente y en el análisis de los lugares donde deben conseguirse las circunscripciones, donde deben conseguirse un solo diputado, porque eso te va a dar una alineación mayor o donde te la juegas por 150 votos. Hay gente muy profesional. Yo no termino de comprender las dinámicas electorales, me resulta complicado, pero hay cosas que son de sentido común. Cuando acudes con formaciones diferentes, con nombres nuevos, ostras, si introducir un producto en el mercado cuesta años en ocasiones, introducir una marca electoral, por muy buena voluntad que le pongan los ciudadanos, aunque sean progresistas y les guste mucho Teresa Rodríguez o les guste mucho Inma Nieto o les guste mucho Podemos y vean, bueno, no era mi candidato, no está entre la cabeza, pero ella puede representar, requiere de un ejercicio extraordinario. Y en comunicación sabemos que las cosas tienen que ser muy simples, incluso así se necesita un goteo extenuante durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que no lo sé, como si habrían podido conseguir más o menos estando o no. Desde luego, la división penaliza electoralmente. Eso siempre ha sido así cuando la división es muy alta. También depende de si ocupas la primera o la tercera posición. En esto también hasta Claro. hay complicación, ¿no? Dependiendo incluso si es circunscripción única o si se juega por provincias, en fin, digamos que es de una notable complicación. Pero parece evidente que si a la derecha la divides y tienen que llegar a pactos, primero por la naturaleza de llegar a pactos, que son acuerdos de poder, siempre la complicación va a ser enorme para ellos. O sea, si la derecha está dividida, pues le irá peor. Y a la izquierda, pues naturalmente le pasa lo mismo. Lo que pasa es que el otro día entrevistando a Teresa Rodríguez decía, bueno, pero es que nos fustigamos mucho porque en Castilla y León hemos ido unidos y el resultado ha sido malo igualmente, ¿no? Claro. Obviamente no es lo único, es que yo creo que no puede Claro. haber Total. una sola explicación, ¿no? Sino que aquí hay muchas razones y yo cuando se habla de hacer autocrítica creo que se debería hacer de una manera honesta, seguro que todo el mundo tiene alguna razón que aportar, tampoco pasa nada, no es una cuestión de fustigarse, hay que entender qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está sucediendo y por qué ya la izquierda no está haciendo que la gente sienta sintonía con lo que ofrece, ¿no? Dice, de alguna manera creo que también tiene que ver con que estamos utilizando discursos que encajaron en un tiempo y quizá hoy, pues la gente, es verdad que, mira, lo pensaba por ejemplo con los autónomos, eh, la palabra autónomo es un poco genérica, pero Sí. los dueños de los bares o de las pequeñas mercerías de barrio o cualquier albañil que es autónomo en realidad o muchos perfiles que tienen una cierta vocación empresarial o de convertirse algún día en empresario, muchos de ellos. Claro. Puede que algunos se sientan acogidos por las palabras de la izquierda y que se sientan que son de izquierdas y que quieren ser más. Pero claro, ¿quiénes son los que le interpelan constantemente? ¿Quién habla de Sí, sí. empresarios? ¿Quién habla de la necesidad de que prospere el país? La derecha. Entonces, es más fácil que giren su voto. Claro, si tú les hablas de la pobreza, de lo importante que es apoyar a los demás, joder, eso lo suscribiría hasta el más talibán de una parroquia católica, porque en el fondo coincide también con parte de sus postulados. La cuestión es qué otras cosas, perdiendo algo de los prejuicios de tenemos que entender que el mundo es enormemente complejo y que ha cambiado mucho también en lo laboral, por supuesto, no se puede abandonar, hay que proteger al trabajador. Claro. Discutirlo es absurdo, hay que proteger lo público, hay que proteger los centros de salud, los colegios, la educación, etcétera, ¿no? Pero dentro de eso tenemos que ser lo suficientemente habilidosos para abrir los brazos en el lenguaje que parece que ahora se ha conformado, ¿no? Y yo creo que todas estas pequeñas cosas pesan casi tanto como la matemática electoral. Y luego Claro. se han preparado unas elecciones en muy poco tiempo. Y esto bien lo sabía Juanma Rodríguez, por eso hacen un adelanto electoral, como han hecho en toda la estrategia esta del PP, de adelantar en 3 comunidades. Y termino con una cosa, nos estamos fustigando mucho, pero ya gobernaban en Andalucía, como ya gobernaban en Castilla y León, como ya gobernaban en Claro. Madrid. Entonces, estamos todos hoy con una resaca increíble, pero digo, bueno, pues en realidad lo que sí que gobiernan es con mejores datos, eso sí es verdad, ¿no? Al final el Pepo moderado es, primero, comprarle muchos de los argumentos que se lo está comprando a nivel general, no solamente a Ayuso, sino el tema de cambiar, incluso meterlo en los programas, también un moderado supuestamente en Castilla y León, todo el tema de los inmigrantes, el tema de la violencia de género, bueno, un poco comprarle
comprar la agenda, pero es verdad que el apuntar siempre a Vox hace que con esa ventana de Overton que se vaya a la derecha, bueno, como pasó en Francia, Le Pen hasta parece socialdemócrata, ¿no? Después de Eric Zemmour. Entonces creo que eso sí que es así. Antes, medio progresistas más o menos atacaban al PP y yo ahora sí que veo que se apunta más a Vox y al PP como que se le deja en paz. Y ojo, que cada día hay un caso de corrupción. Ahora tenemos lo de Rajoy que está en Punta de Andorra, antes de ayer otro. Es decir, ya es como el umbral del dolor con el PP ya ha pasado y ya se da por hecho que tienen casos de corrupción y tal, pero que el malo es Vox y lo menos malo es el PP. No sé si estás de acuerdo, siendo benévolo, que luego me Absolutamente. gustaría profundizar un poco más en el No, tema de no, la absolutamente. desinformación. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero ha sido uno de los efectos. Esta mañana hemos respirado aliviados muchos y había ganado el Partido Popular, ha ganado la derecha con su plan de privatización sanitaria, educativa, con un discurso que ya entonces nos parecía, por muy moderado que estén las formas, ¿no? Que ya nos parecía que era socialmente dañino. Y sin embargo, claro, bueno, no es la extrema derecha que están dispuestos a llegar todavía más lejos y parece que respiramos con alivio. Y ese estado de ánimo, pues efectivamente los propios medios de comunicación no solamente lo han ido creando, lo han ido estimulando, sino que también han caído en ese, ¿no? Yo lo que no sé es muy bien, fíjate, porque para mí la gran duda es, yo ya sé que los rivales políticos, los que están enfrente, lo hacen bien, lo han hecho bien orquestando eso y que ahora miremos casi con alivio al Partido Popular, ¿no? No sé si lo han hecho de forma planificada, porque todo sobre el papel suena muy bien, pero luego te echas a andar y las cosas no salen tan bien. Para el Partido Popular la irrupción de Vox es dolorosa, es dañina, porque si consiguen más poder, si no lo mantienen en un equilibrio entre el poder y la contención, los puede fagocitar, ¿no? Entonces, a lo mejor esa jugada no sale bien. Yo no sé si se ha hecho de forma planificada o ha sucedido de esta manera, pero lo cierto es que es verdad que ahora, gracias a la irrupción de un partido todavía más radical, pues aquellos que nos parecían radicales se sitúan en el eje central, que esto a este país le gusta mucho ir desplazando a la izquierda y que cada vez parezcan más extremistas, ¿no? Pero dentro de eso yo lo que me pregunto es, vale, ellos juegan sus cartas bien, pero ¿cómo tenemos que jugarlas los que somos progresistas, los Claro. que creemos en el discurso social, los que creemos en la redistribución, los que no creemos en el discurso del odio, los que pensamos que la solidaridad es un pilar fundamental para la convivencia? Porque yo ya sé que cuando muchas veces estos debates ahora sobre los medios de comunicación, bueno, pero es que mira lo que hacen los medios, digo, ya, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros medios? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? No, es verdad, a nosotros solo se nos han ocurrido pequeñas fórmulas, no tenemos el apoyo del gran capital Claro. y al final recurrimos a la pequeña financiación casi de guerrilla, ¿no? Ha habido, oye, La Habana la tomaron 12 tíos, o sea, poder no significa que no se puede hacer, ¿no? Lo que quiero decir es que es verdad, seguramente las fuerzas son muy poderosas y aciertan, pero oye, allí estaba Podemos, que aprovechó los medios de comunicación, que ya tenían planteamientos así, Sí, que ya sí. se dedicaban a estas cosas, y aprovechó y con mucha inteligencia, con mucha lucidez, una fisura en el sistema, las televisiones necesitaban audiencia y ellos sabían cómo dársela, aprovechó una fisura del sistema y ahí conocimos a un Pablo Iglesias, a personajes oye, que de pronto tenían un extraordinario carisma y que eran capaces de interpelar al poder, ¿no? Después la cosa se giró porque se convirtió en una confrontación contra los medios de comunicación, pero hubo un momento en el que eso amplificó muchísimo el mensaje de Podemos y el nacimiento de Podemos. Entonces, yo digo, sí, todo eso es verdad, pero yo lo que me pregunto, sabiendo, porque además el análisis sobre eso lo hacen muy bien y lo El hacen muy bien diagnóstico se compañeros. hace El perfecto. diagnóstico es así, Yo creo que hay pero la que dar cuestión un es, vale, pasito pero ¿qué más allá, ¿no? hacemos? De soluciones Sí. al problema. La Fíjate, yo. cuestión es qué hacemos y qué hacemos con inteligencia, porque Exacto. yo digo, sí, ya sé que, claro, con dinero, montando una superestructura, oye, hay empresarios. En Madrid igual es más difícil encontrarlos, pero mira, en Cataluña, en un buen lugares de España, en el País Vasco, hay empresarios que están dispuestos, que tienen un corte progresista de forma de entenderlo y son empresarios que tienen buenos recursos. ¿Por qué nunca se ha montado un gran medio de comunicación? El intento de Rouras en pública ha sido uno de esos, Sí. pero ¿qué es lo que le pasa a la izquierda con esto? ¿No? Y hay una cosa que también es, como no nos metamos en cuestiones de negociados ni de dinero, ya, bueno, pero estamos criticando que los que utilizan el dinero lo utilicen con estos efectos, ¿no? No sé qué opinión tienes, la lectura de Colombia, si quieres que pueda tener alguna lectura de qué cosas hacer aquí o el tema del Frente Amplio. Y luego, por otra, bueno, te pregunto también con el tema América Latina y medios de comunicación, tú que más o menos siempre es un poco eso, la resistencia, la mini resistencia en los más media. A mí la verdad es que una de las cosas me parecen más tristes de los medios así, de televisiones sobre todo. Pues mira, a ver, yo creo que igual que analizábamos antes, lo que está ocurriendo en Latinoamérica es complejo y diverso, ¿no? No responde
a una sola situación. Lo que ocurre en Colombia tiene aspectos muy concretos, pero hay elementos comunes. Nosotros conversábamos un día con Pepe Mujica aquí en la cafetera y nos decía, nosotros fuimos capaces de entendernos internamente porque aparcamos los debates, los grandes debates filosóficos que tienen muchas aristas, y nos concentramos en objetivos concretos, que es un poco lo que me estabas diciendo, ¿no? Había 3 o 4 grandes acciones, que yo creo que esa podría ser una buena vocación para la izquierda. Es decir, aquí tenemos una batalla común, que es que la mayor parte posible de la gente viva algo mejor, redistribuir mejor y que llegue. Ese es un punto de comienzo filosófico en el que todos los partidos de izquierda se van a sentir identificados. A partir de ahí, no sé si el objetivo puede ser para una legislatura alguna cuestión relacionada con la educación, o bien con la sanidad, o bien con... No lo sé cuál es el objetivo, pero se concentraron en objetivos, en ideas concretas, y las pelearon de forma conjunta. Yo creo que ese es un buen punto de partida y seguramente explica el éxito electoral en Colombia, pero también en Latinoamérica se está viviendo de pronto, fíjate, precisamente después del golpe de Bolivia, después de lo que hemos visto, cómo algunas de las viejas prácticas estaban más despiertas que nunca, después de lo que hemos visto del Brasil de Bolsonaro, lo que es capaz de hacer, y oye, el resurgir de Lula, que es bastante esperanzador, vamos a ver qué ocurre, el giro en Chile tan importante. Bueno, parece que hay elementos para pensar que se está produciendo un giro bastante amplio en toda Latinoamérica, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona ante eso a Estados Unidos, porque luego todos los polos, Venezuela, que era uno de los grandes epicentros informativos, ahora resulta que como establece nuevos lazos con Estados Unidos, pues abandona las portadas de los periódicos y sigue habiendo importantes conflictos dentro de Venezuela también, ¿no? Pero la cuestión es, algo está ocurriendo de forma más o menos generalizada en Latinoamérica, es un movimiento más o menos concertado. Eso es muy importante, muy interesante para colocar esa perspectiva de aproximación a lo social, al reparto de lo público, ¿no? No podemos seguir en este sistema que deja innumerables muertos en las cunetas, sino que tenemos que reformular incluso la izquierda para poder resolver los problemas de la mayor parte de la ciudadanía, de la gente especialmente que tiene más dificultades. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la construcción es compleja y entiendo que lucha contra fuerzas muy importantes que ya están muy establecidas, pero parece que en Latinoamérica está funcionando, ¿no? Y respecto a los medios de comunicación, a ver, hay muchas cosas ahí en lo que decías. Aquí, los medios Si de quieres comunicación empezamos en solamente España, con el tema de América Latina, sí. porque luego me gustaría hablarte de desinformación y tú cómo lo ves desde dentro, pero de las cosas Está que... bastante conectado, porque por ejemplo esto que Claro. decías de Colombia, en efecto está teniendo muy poca repercusión, como la ha tenido asuntos internos en Chile, o la gran gesta electoral que ha supuesto para Chile, No, no, incluso. increíble. Pero Con una epicidad, pero que ningún español la conoce a menos que sea por redes sociales de lo que, y lo que supone históricamente también. también tiene que ver que aunque los medios de comunicación en España, por la tradición, por lo que veníamos de la dictadura, veníamos de donde veníamos, son medios que tienen una visión bastante interna y que solamente aluden a asuntos en el exterior cuando se hace en clave interna y especialmente interesada, ¿no? Es decir, Venezuela nos interesa solo si afecta a Podemos o a algún partido que esté aquí compitiendo. Cuba puede ser un argumento más o menos, algún fantasma más o menos del pasado, pero que tiene que ver con eso también. Entonces, en realidad, la información internacional exterior, salvo que nos afecte de alguna manera a un partido político concreto, la información política en España es una información bastante relacionada con la vida interna de los partidos, ¿no? Más bien con el politiqueo, los choques, las confrontaciones, más que con las grandes medidas. Entonces, se explica en esa clave y además con un interés por deteriorar ciertas ideologías, etcétera, que todos conocemos, ¿no? Pero más allá de eso, no suscita un gran interés porque en este momento no puede suponer nada para la vida interna de este país. Veremos a ver. Además, hay una cierta sensación en la prensa española de que podemos estar ante un cierto cambio de ciclo. Hay una corriente que parece que ha amortizado a Pedro Sánchez. Eso es por lo menos lo que se dice. Veremos a ver, yo no me lo creo. Pero así se está percibiendo. Entonces, como el PP tampoco se ha pronunciado en grandes temas internacionales, como ahora los amigos y enemigos están cambiando, pues de momento hay una calma, digamos, una cierta cautela a la hora de abordar los temas. Pero es que el interés de los medios en España es muy interior, está bastante cerrado, ¿no? Y fue así durante el franquismo, después nos abrimos un poquito y ahí, por eso los periodistas de internacional aquí son 4 y contados Sí. y vemos algunos muy reconocidos y maravillosos, pero claro, no hay una información tampoco muy intensa sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? Muy Sí. vocacional.
Sí, nos afecta, ¿no? Entonces yo creo que todo eso mezclado en una coctelera pues da un resultado bastante trágico. ¿Cuál es tu opinión un poco del ecosistema? Que para mí hay como una derechización también en las televisiones, sobre todo, y que no sé cuál es tu perspectiva de cómo se mueven estas televisiones y hasta qué punto controlan la agenda y las personas que van para hablar y sabiendo qué opinión tienen y todo esto. A ver, son muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y yo te diría, mira, en primer lugar que no es un fenómeno nacional. Cuando Aaron Sorkin decide escribir la serie de Newsroom, lo que hace es precisamente la epifanía, la reconversión de un periodista que, viendo la espectacularización, la deriva por la que están caminando los medios de comunicación, de pronto decide emprender un nuevo proyecto mucho más apegado a los principios fundacionales de ese periodismo anglosajón, que se basa en creer que el periodismo es una herramienta de la democracia, que tiene que ofrecer datos para que la gente ejerza su poder de voto con información suficiente, ¿no? Esto, que es una mirada muy anglosajona, se cumple muy poco ya, porque lo cierto es que todos los medios de comunicación en Estados Unidos tienen un hiperposicionamiento, o cuando no es para informar sobre América Latina, es sobre Ucrania, cuando no son los fantasmas de Rusia, cuando no. Entonces, es muy difícil este fenómeno que ocurre en España de la hiperventilación informativa. No solamente ocurre en nuestro país, se está espectacularizando. Los gritos, el algoritmo de los gritos no solo funciona en Twitter. Claro. La atención de los ciudadanos frente a la televisión también disminuye enormemente porque necesitas estímulos y unos ritmos muy trepidantes, ¿no? De hecho, yo lo he contado muchas veces. A mí, yo dejé de ir a las tertulias de la noche por algún enfrentamiento. Además, fue una decisión personal meditada por enfrentamientos muy, muy graves. Pero también porque la propia configuración de los programas, cuando tú tienes sentado a una persona a 16 metros, tú tienes necesariamente que gritarle para Claro. escucharle. Porque tú no tienes pinganillo, además, tiene el presentador, pero tú no. Para escucharle tienes que gritar. Claro, yo cuando veía la tertulia al llegar a mi casa, decía, claro, pero es que la imagen que estamos ofreciendo es que nos estamos zurrando a bofetadas. Luego en la relación intentamos que sea cordial. Es verdad que cuando se habla de política y cuando se encienden las cámaras, las posiciones se vuelven mucho más también mucho más apasionadas, pero tiene mucho que ver también con la propia escenografía. Pero es que en los temas también se suceden uno tras otro a gran velocidad, con una gran precipitación, porque la economía de la atención ha caído. Este discurso que estoy haciendo yo aquí, probablemente en televisión ya me habrían cortado, porque es verdad que la gente aguanta 30 segundos. Y entonces todo esto mételo en la coctelera, además de una intencionalidad evidente de sesgar los contenidos. Pero los que ya peinamos alguna cana, yo tengo 47 años, ¿no? Aunque parezco así muy, muy hippie, muy rejuvenecido, pero tengo 47 años. Yo vi cerrar el CNN Plus. Y bueno, te voy a decir CNN Plus, he visto el diario El Sol, he visto un montón de cosas en medios progresistas que pretendían salir y que eran aniquilados directamente por los grandes poderes, ¿no? Pero en el caso de CNN Plus fue muy paradigmático porque yo trabajaba con Iñaki Gabilondo y claro, ver cómo un día de la noche a la mañana es sustituido por un canal 24 horas de Gran Hermano es una metáfora increíble, ¿no? Es como, no, quitamos un medio de comunicación, de información, de noticias con un tipo como Iñaki Gabilondo, que es indiscutiblemente brillante y honesto, y lo sustituimos por una cosa como el Gran Hermano, ¿no? Es toda una metáfora, pero no solamente de cómo los poderes mandan y qué influencias quieren tener, sino también del tiempo que vivimos, de la economía de la atención. Al final las audiencias eran minoritarias, porque a la gente nos encanta la 2 y nos encanta la 2 noticias, Pero no lo pero ve no lo nadie. ve nadie. Y entonces a nosotros nos pasa en la cafetera, decimos, venga, hoy no vamos a hablar nada de la última tontería que ha dicho Ayuso, porque es verdad que es lo que Lo pretenden, es verdad que alimentas, tal. claro, la Y estrategia. digo, venga, vamos a hacer un tema serio. Hay un colegio en Fuenlabrada que no tienen profesor de tal. Joder, y nadie lo escucha, nadie lo retuitea, nadie le importa. Entonces decimos, ostras, no digo que eso nos condicione, porque la ventaja de no vivir de la publicidad es que te da igual hacer audiencias pequeñas o unos días incluso microscópicas. Pero es verdad que es desolador, que el chimichimi, el ñiqui ñiqui de la Mm. política, pues a la gente le mueve. Y el algoritmo ese del enfado, que también explota en Twitter y Facebook y demás, es una cosa que tiene que ver con la economía de la atención. No es que tenga que ver con un algoritmo endiablado, que también lo es, sino que tiene que ver con que los estímulos que nos mueven son los que nos provocan reacciones internas. Entonces esto las teles lo descubrieron. Yo cuando pasó todo el fenómeno de Podemos, además creo que tuve la oportunidad de hablarlo, si no con Pablo, como Monedero, con alguno, decir, cuidado, porque las teles han descubierto que este clima da audiencia y mañana veremos a la extrema derecha. Y la veremos defendiendo cosas completamente impopulares porque darán audiencia. Porque la gente, por escándalo, porque se le remuevan las tripas o por la razón que sea, conectará a la tele. Y ese es el primer mandato de los ejecutivos de la televisión, mucho más allá incluso que sus ideologías. Entonces,
Todo esto, mételo, añádelo a esa coctelera tan compleja. Por eso cuando dicen, bueno, sí, pero es que hay empresarios que influyen. Joder, yo toda la vida, mira, yo voy a contar una cosa, y creo que a los oyentes de la cafetera no les va a resultar. Yo muchas veces defiendo, yo tengo buena relación personal, humana, con Ferreras desde hace muchos años. Ferreras, yo presentaba un programa de televisión y le llamé para que estuviera de copresentador. Te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Y tengo una buena relación personal, porque, entre otras cosas, cuando yo hice un programa, una sección, en el programa de Ana Pastor, en la cadena SER, que consistía en llamar a multinacionales en directo y ponerles en evidencia por algunas políticas. Pues, por ejemplo, llamar a la Embajada de Japón por su política de caza de ballenas y hacer que se pusiera el embajador. Todo esto, una llamada que empezaba en directo y terminaba en directo, ¿no? Y, bueno, ponerle ante la evidencia de que estaban asesinando vilmente a las ballenas y que íbamos a empezar desde la cadena SER una campaña que se iba a llamar Stop the Sushi, Stop the Wallman, Stop viajar a Japón, ¿no? Esto para un embajador que no es un tipo acostumbrado a esta dinámica ni a los medios de comunicación ni nada, es una auténtica ofensa. Escribieron una carta desde la Embajada de Japón pidiendo mi cabeza. Ferreras es ese señor que me llamó al despacho y me dijo, oye, ¿qué has hecho con la Embajada de Japón? Digo, no, les hemos llamado en directo para protestar sobre esto. Y dice, es que mira, me han pedido tu cabeza. Y digo, ¿y qué has contestado? Y dices, que se van a cagar. Entonces, este tipo de cosas, o sea, yo digo, sí, que hay poderes e influencias siempre tratando, siempre, y hay gente que señala a Florentino, yo es que los he visto en todos los registros, en todos los colores, he visto gente, políticos que ahora son enarbolados y elogiados con tal, pidiendo la cabeza de compañeros de periodistas porque no les gustaban los tal, y los he visto en todos los colores, en todos los registros, digo, que los empresarios tratan de influenciar, claro, es que ese es su trabajo o creen que es su trabajo. Ahora, la cuestión está en qué capacidad de resistencia tenemos y cómo nos fortalecemos ante eso, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú a un periodista públicamente le pides esto, le pides, tiene que caer este porque además me parece tal, lo único que estás haciendo es blindarle porque no van a estar respondiendo. Y luego hay una cosa que es demoledora. Mira, los políticos pasan y los periodistas permanecen. Los políticos, yo he visto políticos que jamás pensé que abandonarían la política. Almunia, oye, lideraba el Partido Socialista. ¿Dónde está Joaquín Almunia hoy? Pero como él, te digo, por supuesto, Rubalcaba, por supuesto, un montón de políticos que parecían que iban a ser Eduardo Madina, Susana Díaz, un montón de gente que tenía gran poder, que ostentaba gran poder, que tampoco le resultaban, ¿no? Y había veces que a algunos periodistas, especialmente a algunos de estos que acabo de mencionar, no les gustaban ciertos periodistas y también intentaban mover piezas, ¿no? Empresarios, bueno, he visto a los del Corte Inglés, he visto a los de las eléctricas levantando el teléfono a gritos contra las emisoras de radio. Esto es una cosa frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, yo no digo que eso sea bueno, ni positivo, ni nada, por supuesto que no, estaría bueno, pero digo, esto forma parte de este casino, en este casino se juega. Y yo cuando a mí me preguntan muchas veces, oye, ¿tú por qué vas a las tertulias? Digo, mira, yo me resistí mucho tiempo, de hecho volvía, lo sabe mi chica, volvía angustiado, decía, pero es que a mí esto no me compensa, yo no lo necesito, yo estoy en mi trincherita, estoy aquí encantado. Para empezar, sí lo necesitas, porque al final, oye, las grandes audiencias están ahí, son millones de personas delante del televisor, a lo mejor tienes 20 segundos, ¿no? Pero yo digo, yo aprendí a comprender esto primero, esto es un país de tertulianos, donde desde el Café Gijón hasta el último bar donde todos somos seleccionadores nacionales, todos tenemos una oferta que hacer y todos tenemos una solución que dar al país. Digo, yo empecé a dejar de pelearme con esta profesión o con el análisis y con eso, en el momento que entendí que, bueno, va en nuestra naturaleza y que es un privilegio poder dirigirte a 1,5 millones de personas, aunque sean 20 segundos. Total. Y luego, en una siguiente cuestión, yo decía, mira, yo no elijo las condiciones del campo de batalla. A mí me dan un tablero de juego, me dicen, vamos a jugar a este juego, estas son las fichas y tú solo vas a tener una. ¿Quieres jugar, sí o no? Pero tienes a 33 al frente. Otros dicen, yo no, yo contra eso no juego porque tengo todo que perder. Yo digo, sí, a mí dame esa. Ya verás qué bien. Entre otras cosas porque 30 segundos eficaces son mucho más, llegan mucho más directamente que 10 minutos diciendo sandeces, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero quiero que me coloquéis a un tipo que tenga el parche, al otro que está defendiendo la xenofobia, a otro que defiende Digo, sí, a mí dame el tablero complicado, no me des el tablero sencillo, dame el tablero difícil, o sea, y entre otras cosas no lo elijo yo, o sea, a mí me dan la oportunidad de estar ahí y tú decides si quieres estar o si quieres no estar. Yo, a mí se me da bien, tengo cierta habilidad, incluso hay veces para parecer escandalizado, para incluso que las interrupciones se conviertan en un valor. Hay gente que dice, joder, es que no te dejan hablar. Digo, ya, pero eres el único con el que te has quedado de toda la tertulia. Entonces, a lo mejor esos 10 segundos en los que consigues hablar, el impacto de las estas. Yo ahora ya no, porque ya he interiorizado mucho todos estos mecanismos, pero al principio aquí detrás hay una pared que es toda una pizarra gigante, ¿no? Una pizarra negra de tiza.
y antes de acudir a las tertulias hacía un planteamiento de estos son los 3 tertulianos con los que me voy a interpelar, Claro. estos son los 30 segundos de intervención que tengo con cada uno y estas son las 2 estrategias que voy a utilizar. Una puede ser la del lanzamiento de pelota de tenis, lanzarle 7 datos y que no sepa por dónde le vienen. Otra puede ser, entonces, preparar retóricamente esto porque es una oportunidad extraordinaria poder dirigirte a 1,5 millones de personas. Total. Y que ese 1,5 millones haya, me da igual, 5.000 que digan este es el tío que quiero que cene en mi casa esta noche y no ese tío que está gritando y pegando golpes, ¿no? Entonces, a lo mejor, digamos que no es el mejor tablero, no es el lugar más cómodo, no es la batalla más tranquila, ni siquiera tenemos garantizado ganar, ¿no? Sino que tú vas ahí y solo llevas una navajilla y los otros llevan unas... Pero yo digo, bueno, pues oye, más daño puedes hacer a un carro de combate poniendo unas buenas piedras si las sabes colocar que si enfrentas a, no sé, quiero decir que dentro de esto, pues sí, es el panorama, no es el panorama, lógicamente, que más me gusta, pero tiene cierto estímulo. O sea, yo a partir de que empecé a entender y lo enmarqué, empecé a ver las tertulias de otra manera y a disfrutarlas de otra manera, ¿no? Y digo, bueno, pero es que esos 30 segundos luego pueden ser viralizados, luego esos 30 segundos yo mismo los puedo recortar, yo mismo los puedo tal. Entonces tiene sentido que estés, porque si no, no estará nadie. Y eso también es bastante importante, ¿no? Cada vez es más frecuente la mentira. Y si quieres, haciéndote. Si ves alguna solución, no sé si la pregunta sería lo de poner un carnet por puntos, pero ¿cuál podría ser la solución para acabar con esa impunidad? Que yo creo que al final es uno de los principales problemas, ¿no? La impunidad total para la mentira. Incluso el premio a quien mienta o al que repita el mantra a estar en más tiempo o en programas de más audiencia. A ver, yo diferenciaría porque hay, si analizamos los medios de comunicación, hay una figura del periodista que yo tendría cuidado en... A ver si soy capaz de verbalizarlo tal y como lo estoy pensando. En, digamos, en mitificar demasiado, ¿no? El periodismo siempre ha sido bastante canallesco. Está retratado desde las películas de los años 40, desde Billy Wilder hasta la figura del periodista casi vividor, de una manera incluso que te los encontrabas en los bares a medianoche, no ya en la dictadura, después de la dictadura, buscando las informaciones, ha sido una figura bastante canallesca en general, ¿no? Esa visión de un periodista ortodoxo que cumple un criterio digamos, siempre impecable entre la verdad y los hechos probados y tal, es una figura bastante mitificada, bastante cinematográfica y más bien de Aaron Sorkin, porque la realidad es que la profesión, pues, digamos, ha adolecido de recibir a mucho bohemio y a mucha gente de muchos perfiles, algunos muy interesados, supervivientes, ha sido una profesión generalmente mal pagada, salvo las élites, pero generalmente mal pagada, donde la gente ha hecho por sobrevivir. Claro, esto no quiero decir que toda la profesión sea así, porque hay periodistas extraordinarios que hacen informaciones relacionadas pues, con cuestiones sociales o cuestiones de barrio o cuestiones locales, pero hay otros cuando vemos en la información que se hace en las autonomías, el interés a que el presidente autonómico comparezca en la redacción y además le acompañamos a esa inauguración en no sé qué cadena de bares y todo ese tipo de cosas, siempre han sido bastante apegados al poder. El periodismo siempre está bastante apegado. Esta transformación de... Te digo por ir contestando algunas de las cosas que ibas diciendo. La prensa como nuevo poder. Yo creo que hasta en los años 90 había una película de 007 que el gran maligno era el dueño de un conglomerado de medios de comunicación que a través de sus satélites quería conformar las opiniones del mundo. Todos sabemos que los medios tienen una extraordinaria influencia y por lo tanto el poder pues, trata de poseerla y de teledirigirla, ¿no? Pero esto no es nuevo tampoco. O sea, quiero decir que es que hasta en los años 90 James Bond se enfrentaba al gran maligno de los medios de comunicación. Y si además le añades a esto que, en fin, la información se ha vuelto cada vez más compleja, más global, también te digo, tienen un gran poder, pero por introducir algún elemento de esperanza, no tienen todo el poder. Y yo esto que lo vivo desde dentro digo, joder, si fuera tan fácil, de verdad, si la presencia en los medios de comunicación supusiera un poder tan extraordinario, La Razón no vendería menos de 70.000 ejemplares. Paco Maruenda estaba en todas las tertulias. Yo había semanas que coincidía con él por la mañana, por la tarde y por la noche. Y estaba todos los días de la semana y estaba tal. Y decía, ¿cuándo dirige el periódico? Digo, primero, no tiene mucho tiempo para dirigir el periódico, pero segundo, el periódico estaría... Durante el franquismo, todos los medios de comunicación, todos los medios, pero esto pasa en países donde la libertad de prensa además se reduce, pues está ocurriendo en Brasil, ha ocurrido en Chile, lo estabas diciendo, en Colombia. Todos los medios de comunicación pertenecen a un espacio y a una hegemonía de presión y, oye, se rompían las costuras de la dictadura igual, ¿no? Ciudadanos es el mejor ejemplo. La prensa le daba como ganador, pero en las elecciones nunca ganaba.
Es verdad que podemos pensar qué habría ocurrido si ni siquiera hubiera estado la prensa. Probablemente no los habría conocido nadie. Claro. Pero en todo caso, lo que no es el poder definitivo. Porque si no, Albert Rivera hoy sería presidente de gobierno, no, pero no por acuerdos con Pedro Sánchez, sino que sería el ganador de las elecciones con mucha diferencia. Oye, mover 200.000 esto para una televisión es un fracaso. Mover 200.000 votos. O yo digo, si no eres capaz de vender 200.000 botellines de Coca-Cola, entonces, ¿cuánto dinero están pagando los anunciantes en tus teles? Porque si esto es lo que eres capaz de movilizar en la opinión pública, realmente, y esto lo saben bien, claro que es uno de los elementos de poder, claro que es probablemente de los más importantes. No digo yo que no, que estoy dentro y que me dedico a este negociado, ¿no? Pero digo, cuidado porque hay mucha mitología en torno a esto. O sea, en las audiencias de la radio nadie sabe cuáles son. Es como, sí, bueno, no, pero por encuestas que hacemos y extrapolaciones y estadísticas, bueno, lo que usted me diga. Las audiencias de la tele son unos audímetros que van y vienen, pero que nadie sabe muy bien, que nosotros, algún oyente que ha llamado, yo tengo un audímetro, pero me dejo siempre con la cuenta de mi hija conectada y parece que los menores ven el Sálvame. Y dice, porque yo me sigo, y digo, anda, si no he cambiado la clave. Entonces, todo esto es como, bueno, vivimos una especie de burbujilla también relacionada con eso, ¿no? Ahora, el reto es extraordinario, desde luego, y yo dentro de eso digo, sí, claro, pues hay una cierta villanía en algunos postulados, puede que la haya, pero las manos negras yo he visto muchos más errores, no digo que no las haya, porque desde luego seguro, y algunas vemos en la televisión que es como muy flagrante, ¿no? Pero digo, mira, yo he visto más errores relacionados con el pudor de alguien a quien corriges en antena y de pronto se da cuenta de que ha cometido una cagada y en lugar de eso decide ir hasta el final con la cagada porque está quedando en ridículo, para no quedar en ridículo tal, para no decir, hostia, no, es que la hemos cagado de lleno. Más errores metiendo el plano de Hitler en medio de una noticia de Vox, pumba, lío en los medios de comunicación y tal, y dices, bueno, pues es que no, es que, joder, hemos usado el puto disco que teníamos de noticias así, digamos, un poquito de tal, y se nos ha colado el plano, pero no es que un tío haya dicho, oye, coloca este plano ahí porque vamos a dar información subjetiva sobre el tal. Ocurre en otras ocasiones de forma mucho más civilina, ¿eh? No digo que no, pero cuidado que los errores más flagrantes, no, o sea, los civilinos, los que no notamos son los graves. La agenda setting, ¿no? El orden de noticias, exacto. hablar las publicidades de estos de seguridad. Una sobredimensión del tema de las ocupaciones, yo creo que es las ocupaciones, tal, increíble. Fuera de los datos. Todo el rato. Eso sí es una manipulación grave que muchas veces tiene que ver con el sesgo del perfil profesional de quienes dirigen los medios de comunicación. Es que esos miedos los tienen, es que se lo creen. No solamente es una cuestión de influir, no, es que son gente que viene de esos entornos en los que esas cosas pesan y tienen sus miedos y son gente conservadora y que han hecho un máster de no sé qué y han acabado pues de subdirector de no sé qué historia y acaban influyendo en los medios de comunicación. Pero todo esto no digo para quitar, digo que el señor maligno que ordena y construye, sí, pero no es tan simple, evidentemente. ¿Sabes? ¿no? O sea, hay una confluencia de muchos elementos, ¿no? Entonces, no sé si tú verías algún elemento positivo. No sé si el carnet de puntos o sanciones económicas como pasa en otros ámbitos económicos o laborales, o el tema que por lo menos la rectificación sea exactamente igual que de audiencia, de sitio, si es un periódico primer plano, pues primera plana, si es un programa a tal hora, pues que a esa misma hora con la misma audiencia lo repitan. ¿Cuál sería tu solución en este sentido? Y si ves otra solución que pueda frenar la impunidad que hay con la mentira en los medios. Hablo de mentira, no sí, de opinión, lo entiendo. Opinión editorial. Es difícil porque, para empezar, habría que dimensionar cuánto impacto tiene esa mentira para saber qué es lo que consideramos proporcional a la hora de la respuesta, ¿no? Y el impacto siempre es subjetivo. Pues a la persona afectada seguramente le parece una cosa gravísima y los que lo miran desde alrededor dicen, bueno, pues yo lo había visto, pero tampoco me había fijado, yo no lo sé. Porque la ley ya permite la rectificación y permite un cierto margen. El problema es que se ha sofisticado tanto la tecnología y tanto los medios de comunicación que se ha quedado en nada. Es una rectificación que conlleva mucho tiempo, un paso en los tribunales, que no puedes estar contestando a todo permanentemente, a todo lo que se publica, ¿no? Y luego además tiene un coste hacerlo muy importante. Para las empresas no, pero para los particulares es extraordinario y también para los partidos políticos más si son pequeños, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la solución. Sospecho que tiene que ver, como en las teorías del marketing, con saber cómo las combatimos en las redes. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que es ineficaz combatir una gran fake news en su misma dimensión porque es técnicamente imposible. O sea, se replican a tal velocidad, especialmente cuando superan el tipping point, cuando superan el punto de propagación. A partir de ahí, creo que
el ecosistema se conformaría, o yo me conformaría con que las verdades estuvieran junto a las mentiras, que las rectificaciones formasen parte de la misma lectura para siempre en Internet, ¿no? Entonces, creo que la labor se puede hacer. A lo mejor no consigues que el informativo lo emita, pero sí consigues que toda la información relacionada con esa, cuando busques en Google, te aparezcan por lo menos junto a las mentiras las verdades, ¿no? Y esto no es una teoría mía, es una teoría de David Duarte, que es uno de los tipos que yo creo que Cyberpunk, que eso ya le legitima, pero es uno de los tipos que mejor conoce el funcionamiento de las redes el nacimiento de la propagación de noticias y demás. Entonces, creo que una de las grandes batallas sería conseguir que las verdades ocupasen espacio junto a las mentiras, porque lo que es imposible a día de hoy, porque hablamos de los medios, pero es que la propagación de las fake news hoy ya no la ejercen solo los medios. La ejercen tuiteros anónimos e incluso con cuentas de Twitter que replican, como tú bien denuncias constantemente, de forma con una propagación extraordinaria, aunque luego ya lo cogen algunos medios y ya lo convierten en masivo, ¿no? Claro. Pero no siempre ocurre eso. Sí, Vemos sí. muchas fake news, la de Manuela Carmena y su ambulancia con respiradores, ¿no? O este tipo de cosas que se propagan a gran velocidad y que al inicio ni siquiera puedes detectar exactamente quién es la persona. Puedes detectar en Sí, qué a veces círculo. sí, a veces sí. Lo que pasa es que Bueno, donde empiezan muchas veces son en cajas negras. Luego claro, aparece en Twitter, eso sí se sabe cuándo empieza y quiénes son. Al final la mentira se convierte en un instrumento de ingeniería en el cual muchas veces es como una bomba que lo que está esperando es que sea desactivada y aparece otra bomba. Es decir, que tú cuando desactivas, cuando dices esto es mentira, al final estás hablando del tema que ellos quieren que hablen. Es decir, que está preparado para que sea así, ¿no? Para que lo desmientan. Entonces yo sí que creo, y tú has hablado un comentario con el tema de la ambulancia, y que creo que hay que decir que la persona que lanzó eso masivamente fue una persona que se llamaba Alvise, de hecho fue denunciado, pero que es la misma persona que también dijo en el primer programa de Negre de estado de alarma que Pablo Iglesias tenía 2 ambulancias con una UBI 24 horas. Entonces, yo creo que no solamente hay que decir que es mentira, sino que si esta mentira la dice esta persona que es la misma que mintió ayer, antes de ayer, y aparte que lo financia tal o que está asociado a tal partido. Que es un poco lo que tratamos de hacer desde Pandemia Digital, porque al final, si tú dices esto es mentira, lo que estás abriendo es llevar un relato de una burbuja ideológica a otra burbuja ideológica, y ahora mismo en el mundo de las cámaras de eco, de los algoritmos en redes sociales, pues prácticamente beneficia a la ultraderecha. Es decir, el mentir y el insultar es la única herramienta o la más útil para que tu cámara de eco la lleves a otro. Entonces tú en el momento que desmientes, ya estás llevando el relato que quieren o estás poniendo en agenda el tema que ellos quieren tratar. Por eso yo digo que, más allá de desmentir, creo que habría que tener un reglamento porque al final es impune y la gente lo sigue haciendo. No se le penaliza ni en redes sociales ni en medios de comunicación. Entonces, no, pero lo que quería decir es que el poder de los medios de comunicación es extraordinario, pero ha sido roto por otras formas de influencia que permiten un gran anonimato. Ahora estamos acostumbrados a noticias que tienen que ver con España y cuyos protagonistas más o menos conocemos, pero te llegan noticias, yo lo he visto para mí, ver defendiendo ante el Parlamento británico que si los bots rusos habían influido en la conformación de la opinión sobre el proceso del 1 de octubre, digo, a ver, yo estuve el 1 de octubre cubriendo esas elecciones, de madrugada vi un coche llegar con unos paisanos que abrieron el maletero, sacaron una urna y se fueron corriendo derrapando con el coche y que las iban repartiendo de colegio en colegio, y te digo, yo ahí no vi ningún voto ruso, vi una sociedad que se organiza de forma extraordinariamente eficaz, envidiable de hecho, que en cada colegio, en cada centro social, en cada tal, tienen un grupo de solidaridad que van a repartir comida en una sociedad súper organizada, que tocó el 1 de octubre y se organizaron igual. Y no necesitaban muchos votos rusos y demás. Pero es verdad que la influencia, la injerencia, todo eso, hoy se puede plantear desde países de terceros, sí, desde sí. lugares que no puedes identificar al tipo, desde lo hemos visto con lo que ha ocurrido ahora con el software Pegasus, y ahora a ver quién identifica a quién estaba espiando dentro de los que estaban espiando, que probablemente eran muchos que han salido poco. Entonces, lo que quiero decir es que la influencia de los medios de comunicación es extraordinaria, pero ahora existe la tecnología para que personas anónimas consigan que una noticia tenga una extraordinaria repercusión, ¿no? Y entonces es verdad que con la influencia de los medios y con la ayuda mucho más, pero que puede divulgarse, oye, hoy Foro Coches tiene mucha más capacidad de difusión que La Razón.
Sí, Yo total, lo siento total. por el señor Maruenda, pero Sí, sí. una noticia en Foro Coches tiene una dimensión viralizable extraordinaria, mucho más que Sí, cualquier porque es columna una de La fuente Razón. O de sea, miles de difusores que luego en sus diferentes redes. de gente que viraliza en sus redes, en sus tal. Y Bueno, entonces esto es un fenómeno que hace muy difícil hoy legislar sobre esto, porque ¿qué norma puedes poner? Podrías, hombre, si fuéramos el Estado chino o un Estado claro. extraordinariamente autoritario, capaces de señalar y con cámaras que te fueran identificando por las calles de forma salvaje, pues a lo mejor consigue regular algo, pero Ya. es que incluso a los disidentes chinos, los de Amnistía Internacional, les entregan el software para saltarse los bloqueos. Entonces, quiero decir que Sí. ¿Cuáles serían tus lecciones de las elecciones francesas legislativas, que son un poco complicadas y raras, pero sobre todo si tiene alguna lectura porque se suma otro país más que la izquierda hace un proyecto de Frente Amplio con éxitos electorales? bueno, el sesgo en España tiene que ver con que sociológicamente España es un país muy conservador. Aquí nosotros los jueves hablamos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y este país, el peso que ha tenido, la cadena que ha supuesto el franquismo ha hecho que el estigma sobre la palabra izquierda sea extraordinario, ¿no? Aunque la gente tenga una visión estatalista y social, porque el franquismo era estatalista, entonces todavía deja una cierta herencia en la derecha Sí. de considerar el peso que tiene que... No es el liberalismo ese que vemos en otros países Sí, radical sin Estado, los ¿no? servicios públicos están bien vistos Los mayoritariamente porque tiene porque también tienen tiene peso sociología franquista, ¿no? sociología franquista. Entonces, hay un hecho también que es que incluso el Partido Popular, cuando deteriora los servicios públicos, bueno, si beneficia a sus colegas, pues se salta un poquito la norma, pero hay una cosa que como que tiene una cierta consideración. Había que ver a Cristina Cifuentes, por ejemplo, defendiendo ella decía públicamente la sanidad pública, ¿no? Y entonces estas cosas ocurren, pero la palabra izquierda está condenada. Mira, uno de los fenómenos más refrescantes, yo creo, para la política fue la irrupción de Podemos, precisamente porque Monedero, porque Pablo Iglesias, porque Rejón, especialmente Pablo Iglesias, porque como buen profesor de políticas entendió que había que superar esa dicotomía de izquierda o derecha en el lenguaje. Esto molestó mucho a la gente de izquierdas y especialmente a la izquierda tradicional. Decía, pero ¿sois de izquierdas o no? Pronúnciate. Y la derecha lo intentaba por joderles. Pero decía, no, los de arriba y los de abajo. Y esa dicotomía era mucho más comprensible para el ciudadano medio, porque aquí en España dices, mira, Macron está en el centro derecha, que podría ser franquista y lo firmarían. Ahora le dices melenchones de izquierdas, ostras, la sociología española es clarísima. Entonces, aquí la izquierda, la palabra izquierda penaliza, la palabra comunista penaliza. Yolanda Díaz es comunista, Sí. Alberto Garzón, que es uno de los tipos más amables en política, que de hecho salen siempre en las encuestas muy bien valorado, porque es un tipo muy tranquilo, Sí. que no entra en Nada, polémicas nada radicales, por agresivas. lo menos en el lenguaje. Pero claro, como es comunista ya, entonces ya defenestrado, ¿no? Porque este país. Entonces, yo quiero decir una cosa respecto a toda la conversación que hemos tenido, Ujú. porque no quiero parecer pesimista, ni quiero parecer. Yo coincido en el 100% del diagnóstico que haces. Lo que creo que nos sería muy hábil es en. Vale, esta es la fotografía, Vale, encontremos ahora qué las se hace, fisuras. exacto. Encontremos las fisuras, porque yo sí creo que esto en efecto es un tsunami gigante. Lo que yo no veo es que sea muy eficaz ponernos delante del tsunami a gritarle, porque el tsunami nos va a arrollar. Entonces, la cuestión es, vale, este es el tablero y Es ahora vamos a importante empezar saber la que viene un partida. tsunami, porque si no te Es muy enteras, sabes que importante. te va a llevar Sí, por delante. sí, Entonces es importante, pero falta una segunda absolutamente. parte que es huir del tsunami o Pero no buscar. quiero, no quiero parecer pesimista, ¿eh? De verdad lo digo, sí, los medios están así, pero también es verdad que yo creo que no tienen tanto poder, creo que hay fisuras. De acuerdo, hemos quedado para jugar esta tarde en mi casa juegos de mesa, entonces si vamos a jugar, me da igual, al Lobos o al Risk, este es el tablero de juego, y ¿quién quiere partir con la menor de las posiciones? Solo va a tener un soldadito y yo voy a tener 300, ¿alguien acepta? Vale, a lo mejor este es el tablero de juego. Podemos jugar, ¿eh? O sea, podemos jugar y podemos aprovechar las fisuras. Seamos inteligentes, encontrémoslas Claro, y no nos fustiguemos tanto porque, total. hostia, es que el tablero tendría que ser de otra manera ya, pero el tablero nos Es lo han así. dado. O sea, No, estos son los aparte no mimbres tiene pinta de que vaya a cambiar mucho, ¿no? Es decir, y que no va a cambiar. Y este es entonces el la tablero sociología y juega la española es partida, así. claro. La Total. sociología es la que es. El franquismo hizo lo que hizo. Los medios han sido. Los medios de comunicación nacen de ser herramientas del poder franquista. Y tú tenías que pasar la censura y tenías que pasar todos los acuerdos y tener el apego al poder. Y en este país o tenías un cuñado en la administración o no comías. Entonces, todo eso, vale, pero es lo que es. Estos son los Claro, mimbres. Entonces, no, yo es que no quiero hacer cestas. Ah, pues no hagas cestas. claro. Pero los que queremos hacer cestas sabemos que el tablero está distorsionado, que está así. Y que por mucho que gritemos va a seguir así. Entonces la cosa es, vale, a mí déjame, pero déjame, yo con un cuchillito ya elijo yo por qué lugar de la frontera entro. Y Claro. ya veremos a ver quién sale ganando.
¿Cuándo te pueden seguir en la cafetera? Yo creo que tienes como un horario fijo de mañana y luego creo por las tardes de vez en cuando, cuando te da, te Sí, conectas, ¿no? ¿Cómo es un sí, poco los horarios para que la gente que te sí. quiera seguir? En la cafetera estamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8:30, en podcast y en Twitch y en YouTube, de 8:30 a 11, básicamente, aunque luego hacemos igual, extendemos cuando estamos cómodos, extendemos. Pero estamos todos los días a partir de las 8:30. Y luego los jueves lo que hacemos es juntarnos para jugar. Entonces hacemos Ujú. partidas colectivas de Among Us donde participan los propios oyentes. Y la verdad es que empezó como un experimento y se ha convertido en un momento súper divertido de la semana. Y Ujú. entonces grabamos alguna entrevista para el programa del día siguiente, así lo hacemos en directo en Twitch porque el programa el viernes Claro. es grabado. Y ya aprovechamos y jugamos. Pero es muy importante porque ahí sí hay una cosa y yo te agradezco esto. Yo os sigo mucho, os sigo con muchísimo interés. Me parece un trabajazo el que hacéis, Julián, te lo digo honestamente, porque creo que conocéis muy en profundidad el funcionamiento de las redes, de los algoritmos, de los comportamientos y me parece muy estimulante el trabajo que hacéis. Y es muy importante además, como somos medios que estamos en posiciones, en puntos de partida difíciles, porque no contamos con grandes publicidades, a la gente le cuesta acceder a los contenidos, no saben en qué horas, en qué lugares, no todo el mundo tiene la penetración de Internet, de este tipo de tecnologías, de Twitch y tal. A mi madre le hablas de Twitch y le explota la cabeza. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas es muy importante y muy beneficioso que sepamos en qué horarios, de qué manera se accede, cómo se accede y todo eso. O sea, que te agradezco la Sí, oportunidad sí. y le Nosotros agradezco hacemos una mucho a cosa tus... en Twitch que es un hosteo automático de todos los canales, bueno, más o menos, que creo que son interesantes y que hacen un poco el contrapoder comunicativo de lo que es mayoritario. Y al final, bueno, sé que es chiquitito, pero por lo menos como dar algún paso. Yo siempre me siento muy culpable con el tema de los análisis porque sé trato un poco de romper, de ir un poco más allá, ¿no? Por lo menos de hacer el diagnóstico, pero siempre dices, joder, es que con esto no es suficiente, ¿no? De hecho, una de las cosas es también, pues, meterme aquí y sobre todo eso, pues tratar de hacer red, que creo que también es interesante. En otros países como Colombia hay una red de youtuber increíble. Claro, son 20 años de uribismo, también es como el Claro, 15M, claro. entendiéndolo así, pero creo que es necesario, ¿no? Y por lo menos hacer cosas y creo que la comunicación, no puedo decir son todos los medios una mierda, y de hecho yo un poco el moverme a un formato audiovisual que yo no me encuentro cómodo, pero mucha gente me lo decía, joder, que en Twitter al final lo ve el 5% de la gente, también creas comunidad, conoces gente, bueno, creo que es interesante y creo que es importante, bueno, pues eso, hacer ciertas sinergias, ¿no? Pues por ejemplo, seguramente la mayoría te conoce, pero seguramente después de la entrevista hay gente que no te veía, pues a lo mejor se anima a las 8:30 a ponerte un modo radio o verte en Twitch. Así que creo que también es importante esto y No, bueno, no, para nosotros, vamos, yo te lo agradezco muchísimo, se lo agradezco muchísimo a tus espectadores y nada, estamos conectados. Luego, es verdad que en estas cosas mucha gente nos dice, tendríais que ir todos juntos en grandes medios. Luego hay muchas... Mira, nosotros, por ejemplo, hostear nos es muy difícil porque nosotros el tweet se viraliza durante muchas horas al día. claro. Entonces nos ocurre que mucha gente llegaba, nosotros siempre hacíamos un raid a alguien a continuación que se quedaba en nuestra emisión. Pero claro, la gente cuando se conectaba a la dirección que habíamos tuiteado a primera hora de la mañana, nos decía, ya, pero es que yo me he conectado y he visto otra cosa que no erais vosotros. Entonces decíamos, Claro, ya, pero es que si no hacemos raids, claro. incumplimos además uno de los efectos también Sí, de, pero eso a no hay la que vez, perderlo, ¿eh? La pérdida es menor que la claro, ganancia. Yo creo que... pero a la vez también tenemos nuestras propias dificultades Claro, porque no, no, sí, después vivimos con los horarios latinoamericanos, total. tuiteamos las URLs a ciertas horas que se van levantando los países, también en el grupo de Telegram y también Claro. en otros grupos que tenemos latinoamericanos, entonces es como que unas cosas nos complican, son difíciles de explicar porque a la gente tampoco le vas a calentar la cabeza con tus mierdas, entonces es como, ya, pero estamos intentando que esto, bueno, en fin, y con las dificultades y con todo eso, pues así vamos haciendo resistencia, que también está guay. Bueno, hay Pero un montón vamos. de mensajes súper positivos. Me dice Augusto Sánchez 86, Julián, dile a Fer que toque el piano antes de irse, pues si lo tienes a mano No sé. y... Hostia, casualmente lo traía aquí debajo del bolsillo, ¿no? Es que estoy en el estudio Ah, vale, vale. y Bueno, está pues, puesto aquí. pues nada, Pero sí, ¿pero lo si, tienes o si está no? enchufado, sí, 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 Ah, pues sí, sí venga, lo tengo, nada, lo que hombre. se te Sí. ocurra. Hemos hablado de varios Pero temas. lo que pasa es que Buenísimo.
bueno, un poquito por darle por darle épica a este momento en Muy el bien. que Aquí ya lo han el lado destrezado. oscuro El lado oscuro, va. Star Wars, dice aquí todo el mundo. Bueno, lo dicho, nada, sigue así. Fernando, te seguimos con admiración y bueno, por eso nos hace mucha ilusión que estés aquí y que te hayas pasado. Así que nada, lo dicho, Gracias, seguimos Julián. viéndote en la cafetera, escuchándote y allá donde vayas.